De las máscaras y las cabelleras, de los lances y las contrallaves, a los micrófonos y las ondas sonoras. Todo lo que necesitas saber sobre el mágico mundo de la lucha libre, entre cuerdas. Por Radio Universidad Tulancingo. Sean ustedes bienvenidos a Entre Cuerdas, este espacio que, ya lo sabe usted, le acercamos el mágico mundo de la lucha libre a través de sus diferentes perspectivas, puntos de vista y pues, híjole, una infinita gama de posibilidades porque, bueno, para empezar es el segundo deporte más popular de nuestro país, el más cultural de ellos. No por nada es patrimonio cultural intangible también en la Ciudad de México y en algunas otras partes de nuestra República Mexicana. Entonces, dicho sea de paso, consideramos que es un deporte importante para nuestro país, para nuestro contexto, y que pues ello ha impactado a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos. Y bueno, gracias a que existe Entre Cuerdas, un programa único en su tipo, ya que en toda la República Mexicana no hay otro espacio desde donde una universidad, de una radio pública, le brinde un espacio al deporte más cultural de nuestro país, que es justamente la lucha libre. Que mejor desde tierra de luchadores, desde tierra del santo, y que pues podamos compartir esto. Pero a la distancia, y también un conocedor en el tema, Ray Castillo Jr., refere de lucha libre. Gracias y bienvenido aquí a Entre Cuerdas. ¿Qué tal, Santi? Como siempre, como ya es costumbre, semana a semana, pues un fuerte abrazo a toda la gente que nos sintoniza, ya sea por la frecuencia modulada o por algún dispositivo móvil. Siempre encantados de estar en estos micrófonos ya durante algún tiempecillo para estar hablando de este bendito deporte y todas las vertientes que con ello lleva. A la mejor ver nada más a una función de lucha libre. No, hay muchísimas cosas que platicar de lucha libre con diferentes personas, y el día de hoy creo que no es la excepción. Tenemos un gran invitado, ¿no es así, Santi? Así es, híjole, ¿cómo explicar el fenómeno, la magnitud o todo lo que conlleva estar involucrado dentro de la lucha libre? Gracias a también que se hace comunidad. Es un deporte que, lejos de ser esta representación social de la catarsis, del bien contra el mal, bueno, también genera comunidad. Y estando y navegando dentro de pues el grupo rancio de Facebook, este grupo tan popular, del que ya tiene luchadores apadrinados, como el Mono de Alambre, Bumbu, el Fin de Tlaxcala, híjole, una variedad de cosas que se viven en el grupo rancio. Pero también parte de esa comunidad es acercar lo que están haciendo en pro de la lucha desde diferentes, vertientes, áreas de estudio, localidades, desde diferentes partes de la República Mexicana. Hoy nos conectamos a la distancia y le damos la bienvenida a nuestro invitado, precisamente, Bruno Escobar. Bienvenido a estos micrófonos de Entre Cuerdas. ¿Qué tal, Santi, Ray? Muchas gracias por invitarme aquí y pues muy alegre de estar aquí con ustedes. No, al contrario, es un honor el tenerte aquí en estos micrófonos. Y es que, yo creo que, no sé qué opinen ustedes, pero la lucha libre ha existido ya por muchos años, ha tenido una evolución tremenda. Por ahí, pues la gente que ya tiene un poquito más de 50 como su servidor, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a lo que ya traen este nuevo tipo de generaciones y lo que debe de tener como tal también un luchador profesional. Y a lo mejor se dejaba un poquito a un lado lo que era pues prácticamente también ser entrenado mentalmente. Entonces, por eso está aquí nuestro gran amigo Bruno Escobar, ¿no es así, Santi? Así es, pero queremos empezar por el inicio, porque, él es justamente estudiante de psicología, tiene un proyecto bastante interesante que tiene que ver con el deporte y tiene que ver también con lo que estudia. Pero todos irremediablemente, por lo menos los que estamos aquí reunidos, tenemos una afición a la lucha libre. Queremos empezar desde el inicio, mi querido Bruno, a que nos cuentes, híjole, viajar en el tiempo, echarnos un clavado en la máquina del tiempo, a que nos cuentes cómo recuerdas tu primer contacto con la lucha libre. Sí, no, o sea, mira, yo tengo 23 años
Y aproximadamente, o sea, creo que la primera vez que vi algo referente a la lucha libre fue en casa de mis abuelos, porque le estaban cambiando a la tele y salió una película del Santo. Y fue justo como algo que me marcó, como ver la persona con la máscara, la capa y todo eso. Y de ahí como que pasó un cierto tiempo y fue igual justo, o sea, un fin de semana sin nada que hacer, irle cambiando a la tele y me acuerdo que en el canal 9 estar viendo la triple A justo fue justo creo que fue una vez que salió La Parca y desde ahí fue que empecé a ver la lucha libre, como que me llamó mucho, o sea, el colorido, los personajes, el deporte, o sea, todo eso me empezó a llamar. Y justo cuando empecé con eso de la lucha libre mexicana fue cuando se dio el boom de la lucha libre estadounidense también. Entonces, pues, y desde ahí, o sea, no he dejado de amar este deporte, ¿no? Oye, Bruno, y eso fue en cuanto a algún canal de televisión. Pero oye, tu primer vez en una arena, verla en vivo, a lo mejor, no sé, en alguna feria y demás, ¿cómo te fue en ese aspecto? Platícanos ese punto. Fue complicado porque realmente de donde vivía era muy poquitas las luchas que había, ¿no? O sea, era no vivía en una zona como que hicieran tantas funciones al aire libre y así, pero mi abuelita vivía cerca por una arenita así local. Y un día que la fuimos a visitar me dijo, "Ay, van a ver luchas." Y fue justo cuando estaba el auge de los Psycho Circus. Y me acuerdo que pues sí fue como, me dio mucho miedo porque era cuando todavía llevaban niños al ring, o sea, los cargaban y todo eso. Y como que mi primer acercamiento a la lucha en vivo, o sea, eso como que me dejó ahí un poquito espantado, ¿no? De ahí creo que fue como más o menos por el 2010, 2011, que fue la primera vez que fui a ver a la WWE, que fue en vivo, que fue cuando todavía estaba Alberto del Río. Ya llovió. Oye, ¿cuántos años tenías? Como para que, dimensionemos que el auge de los arcos circus, la verdad, sí, yo creo que dejó un par de traumas, quizá alguna infancia, que se lo llevaran de las primeras filas al ring. No sé, pero ¿cuántos años tenías? Como 7, 8 años, más o menos. Imagínate ver el tamaño de los luchadores y decir, ¿por qué me están llevando? Sí, justo. Aparte, yo le tenía miedo, bueno, mucho miedo a los payasos. Entonces, juntar todo eso sí, fue bastante fuerte esa vez. Y luego igual, o sea, ponía la triple A en la tele y así, y salían los Psycho Circos, y igual, o sea, era como de mejor la apagaba y ya no veía nada. Justo es lo que te iba a decir. ¿Eso no te generó como híjole, vamos a ponerle pausa a la lucha? ¿O solamente cuando aparecían los Psycho Circus le apagabas, pero seguías viendo las demás luchas? ¿Cómo impactó eso en tu vida cotidiana? Sí, era más que nada como de salían los Psycho Circus, le cambiaba, o apagaba la tele, me ponía a hacer otra cosa y ya que más o menos le calculaba cuánto tiempo iba a durar, ya volvía a prenderla. El impacto de realmente no que tiene la lucha libre y lo importante que es precisamente el verlo desde diferentes puntos de vista. Bueno, pasa el tiempo, me imagino que pues después de este incidente, ¿no te entró la espinita de a lo mejor pues llegar a entrenar lucha libre o algo así? Sí, justo tenía unos 10 años y cerca de donde estaba su casa, había un gimnasio justo. Mi papá era publicista y este gimnasio se acercó con él para que le hiciera todo como lo de la publicidad, las lonas y todo eso. Y vimos que tenían clases de lucha libre. Entonces me inscribí, empecé a entrenar y todo, y ahí duré como año y medio, 2 años. Y muy joven, además, más o menos, dijiste a los 10 años, o sea, más o menos a los 12, terminando casi tu primaria, pero tú ya estabas entrenando lucha. Sí, exacto. Oye, sabemos los que estamos inmersos un poquito en este deporte, que es un deporte que no es para todos. Es curioso. La lucha es para todos, pero el deporte no es para todos.
y que a lo mejor si no estamos acostumbrados a realizar alguna actividad física, el primer entrenamiento es mortal. ¿Cómo te fue en tu primer entrenamiento? Sí, no, estuvo bastante pesado y más yo siendo pues un niño. La ventaja es que pues el entrenador, mi maestro, era bastante accesible con eso, pero hasta eso fue un poquito frustrante para mí porque pues yo nada más de verlo en la televisión y eso, pues pensaba que ya iba a llegar y me iban a enseñar llaves, me iban a enseñar algo así. Y pues el que nada más me pusieran a correr y a dar marometas, pues como que en un principio decía, ¿por qué estoy haciendo esto nada más, no? Sí, efectivamente. Y bueno, es por eso que a lo mejor no seguiste con lo que fue la lucha libre o pasó algo más. Sí, no, lo que pasó es que por motivos personales tuve que mudarme de esa zona y entonces en donde llegué a vivir y que estoy viviendo a partir de esas épocas, no hay ninguna escuela de lucha libre cerca, ¿no? No, ahorita estoy viviendo en el área de Coyoacán y pues ahorita ni siquiera hay nada cerca referente a la lucha libre, ¿no? Pero la esquina, la espinita vive. ¿Sí te gustaría continuar? O, bueno, y bueno, desde los 12 hasta ahorita los 23, nada. O sea, dejaste de subirte al ring, dejaste las maromas y ya nada, pero seguiste consumiendo luchas, asistiendo a las funciones o viéndolas por la tele, eso sí. Sí, justo, sí, o sea, justo, o sea, como dejé de consumir lucha libre como más o menos un año, entre eso que tenía como unos 13, tenía 13 y 14 años, pero volví a retomarlo y desde ahí no he parado. Y sí, o sea, volverme a subir a entrenar y eso ya no, pero lo que es consumirlo sí no he parado de hacerlo. Ahora bien, pues pasa el tiempo, estás estudiando una carrera. Me gustaría que nos platicaras para que tenga la gente una idea de qué es lo que estás realizando en este momento. Estás estudiando una carrera universitaria, la cual también en este momento la estás anclando con la lucha libre. Coméntanos un poquito sobre eso, Bruno. Sí, bueno, yo ahorita estoy en el último año de la carrera de psicología y estoy ya en la etapa en la que estamos haciendo el servicio social, las prácticas profesionales. Y mucho en la materia de las prácticas profesionales nos están incitando a realizar programas de acompañamiento psicológico, ¿no? Para mejorar tanto la salud como en el ámbito social. Y en este caso, en un momento en lo que yo estaba, ellos como que nos decían que para hacerlo más fácil, buscáramos que nos dieran la facilidad donde estamos haciendo el servicio social. Y donde estoy realizando el servicio social me dijeron que no era posible, entonces buscando ideas de dónde podría hacerlo, me llegó a la mente el que pues realmente no hay un acompañamiento psicológico en la lucha libre, ¿no? Hemos visto muchísimos casos de luchadores y de gente referente a este mundo que por problemas de salud mental se retiran o llegan a problemas muchísimos más grandes en su vida y no ha habido una atención o no ha habido algo que la gente haga que voltee a verlo, ¿no? Sí, justo, al final terminan siendo hechos aislados o así es como lo venden, ¿no? Lamentablemente en el tema de la pandemia, la luchadora japonesa que decidió terminar con su vida, el mismo caso de Ashley Massaro de WWE, algunos otros casos que están mucho más adentro del iceberg de todo esto que conlleva. Pero es una realidad y una realidad muy fuerte, Ray, que pues sí, mucho adorno en el tema de las comisiones y te piden un examen médico y te piden pruebas físicas, pero ¿y qué pasa con el tema mental? ¿Por qué Híjole, lo dejamos tan abandonado? y es que, caray, es un tema que de verdad me explota la cabeza de ideas, porque efectivamente, ¿no? Yo considero, y no sé qué piensan ustedes, que nosotros dentro de nuestro cuerpo
pues necesitamos diferentes tipos de cosas, ¿no? Y una de ellas es la atención psicológica. Entonces, como tal, si la ponemos en la balanza del otro lado como persona y después tener un personaje, pues está complicado en ese sentido, es muy complejo. Y del otro punto, ¿no? También el hecho de, tú lo sabes, Santi, hemos tenido muchísima experiencia y muchísimas cosas de pláticas, de acuerdo a lo que es la mente del luchador, de cómo llegan a lo que es la lucha libre, y para muchos también que los ha salvado la lucha libre en diferentes contextos. Entonces es una experiencia y un tema muy complejo, pero muy rico en lo que vamos a aprender, ¿no? Bruno, cuéntanos un poquito más acerca de, digo, es la idea que te nace y dices, bueno, voy a ejecutarla. ¿Cómo? ¿Cuáles son los canales? ¿Qué es lo primero que buscas? Y bueno, ahorita disipo las demás dudas. Primero eso. Bueno, lo primero que hice fue empezar a investigar sobre los casos de los problemas de salud mental en los luchadores y la lucha libre, ¿no? Principalmente. Empecé a ver casos como los de Ashley Massaro, los de la luchadora japonesa, los de Chris Benoit, casos como los que hay últimamente como los de Shocker, ¿no? Todos esos tipos de casos para poder ver o juntar los tipos de necesidades que se necesitarían, valga la redundancia, ayudar, ¿no? O acompañar. Una vez con eso empecé a buscar en literatura y en internet y más, los métodos y las técnicas que podrían ayudar a poder mejorar eso. Y de ahí irlo implementando, ir juntando todo para poder ir armando el plan, ¿no? Todo esto en acompañamiento con mis maestros. Pues irles mandando, decirles, profe, ¿sabe qué? Tengo esta idea. Y él también me fue ayudando, bueno, junta las necesidades que tienes que cumplir. Y de ahí vamos a empezar a ver cómo se puede ayudar a esa gente, ¿no? Cuáles son las técnicas necesarias y aptas para poder ayudarlo. Ok, y bueno, es que también igual, pues es un plan definitivamente que también, insisto, ¿no? La misma sociedad no está acostumbrada para realizarlos. Entonces, ¿qué tan difícil, Bruno, es el hecho de echarlo a andar y llegar directamente ya con los personajes para echar a andar este plan? Y realmente lo complicado es eso, lo complicado es el que la gente lo acepte y sobre todo el que acepten que necesitan la ayuda, ¿no? O que es necesario el que necesitan ese acompañamiento. Realmente el buscar y el investigar y realizar toda esa investigación no es tan complicado, ya que pues se tiene pues todos los recursos de todas las investigaciones en psicología que han existido, sino lo complicado es eso, que la población sepa que necesita ayuda o que es importante la salud mental y ahí que acepten el plan, porque en la sociedad en la que vivimos no tenemos a veces tiempo de siquiera tener una hora libre, ¿no? Entonces el tener más o menos un plan de 6 a 8 semanas, pues es complicadísimo a veces aceptarlo, ¿no? Oye, Bruno, a propósito, decías, me puse a investigar acerca de algunos antecedentes previos. ¿Realmente se sabe que a veces la lucha libre es considerado el patito feo de los deportes? Y que en realidad trabajos literarios hay muy poco. En esta búsqueda, justamente en este estado del arte, previo a este proyecto que estás desarrollando, ¿cuánta literatura te encontraste? O si encontraste algo que mezclara precisamente un poco el tema de la salud mental y este deporte en particular, porque hablando de salud mental en los deportes yo creo que sí hay varios antecedentes, debe haber algunas referencias bibliográficas, pero enfocarse quizá en la lucha libre, un deporte que está en el limbo entre el folclore y el deporte, entre el entretenimiento y las bases físicas. ¿Cómo te fue en esta búsqueda del estado del arte? ¿Encontraste algo, algún texto relacionado con? Realmente sí fue muy complicado porque como dices, o sea,
hay mucha gente que todavía ni siquiera considera deporte la lucha libre, ¿no? Entonces, sí, sí de por sí sobre la psicología deportiva hay hay mucha literatura y todo, pero es más como de fútbol americano en general. La lucha libre es muy poca, y eso que ha habido demasiados casos referentes, pero sí es muy poca o casi hasta inexistente, ¿no? ¿A qué crees que se deba, Ray? ¿Que solamente la psicología deportiva deje algunos aportes, deje algunas referencias en deportes donde hay capital? ¿Y por qué la lucha libre no genera? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a final de cuentas, yo considero que la lucha libre, si bien es cierto, es cierta competencia, entre comillas, hablándolo así, se va más del lado del espectáculo. Entonces, si pones a cualquier equipo de fútbol americano, de soccer, de hockey y demás, te das cuenta, tienen como iniciativa, a lo mejor sí, tener un título como tal, pero dejando a un lado lo que es a lo mejor el espectáculo, ajá, o sea, para ellos, por ejemplo, el fútbol americano, para ellos si atrapas un balón, pues lo tienes con la técnica y demás, y también psicológicamente debes de estar apto para estar dentro del partido. Y un luchador como que viene más en el juego, sí voy por un cinturón de campeonato a lo mejor, pero también tengo que agradar al público y tengo que hacer un poquito más de teatro, digámoslo así, valga la expresión, y pisando ahí callitos a mentes por ahí, en el cual pues va más reflejado a lo que el público tiene que ver, tiene que aplaudir, pero para eso también igual emocionalmente es muy diferente, ¿no? Y esa es una de las preguntas a lo mejor, Bruno, que me bota, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta los estudios psicológicos que en un momento dado se le hacen a los deportistas, para lo que es a un luchador profesional, ¿qué tipos de estudios se pudieran aplicar a un luchador profesional, no? Pues en este caso de los luchadores profesionales, yo creo que sobre todo lo más importante siempre hay un personaje, ¿no? Siempre hay esa dualidad entre persona y personaje, que a veces es lo que llega a permear en la personalidad de la persona al final, ¿no? Entonces no estaría de más realizar estudios de personalidad, algunos estudios sobre todo de ansiedad, ¿no? La ansiedad, todos tenemos ansiedad, pero también la ansiedad, esa ansiedad precompetitiva, y sobre todo que esa adrenalina con la que se suben al ring y que al momento de bajarla, ¿dónde se queda, no? O sea, ese impulso de adrenalina, bajan y ¿qué hacen con ella, no? También se ha dado mucho la historia de consumo de sustancias en la lucha libre, ¿no? Entonces también muchas escalas de consumo y de hábitos de sustancias ilícitas. Y pues eso es más o menos lo que lo que me suena por el momento, ¿no? Pero no, sí, serían demasiadas pruebas que se podrían realizar. Y oye, Bruno, hablaste justo que el proyecto nace, lo planteas y que de alguna manera has llevado asesoría de tus mentores. Obviamente estábamos justamente platicándolo, estás estudiando el último año de psicología y al final, hasta ahora no te pueden soltar, ¿no? Como para proponer. De ese lado de la academia, ¿no te encontraste alguna traba de tus profesores? Dijeras, pero ¿por qué te metes a esos ámbitos? ¿Por qué la lucha libre? Puedes a lo mejor hacer tu proyecto de esta manera, mucho más fácil. ¿No te encontraste desde ese lado de la academia a lo mejor una resistencia, quizá algo que, bueno, yo estoy seguro que va a plantar algún antecedente? No, realmente me han apoyado demasiado, a lo que son a mí y a mi equipo, nos han apoyado. Desde que le contamos la idea, le dijimos, pues es que queremos hacer esto con luchadores profesionales. Nos dijo que es una idea demasiado interesante, que puede plantear un antecedente y sobre todo puede ser de mucha ayuda para las personas. Y desde ahí, o sea, él nos ha estado apoyando, nos ha estado contestando dudas, nos ha estado dando opciones de cómo podemos realizar las cosas y todo. Entonces realmente ha sido de mucho apoyo y no nos han puesto trabas. Y bueno, qué importante es eso, ¿no? Porque considero que a veces en la sociedad
pues van poniendo más piedritas en el camino mucha gente, y qué bueno que en ese sentido ya sea un poquito diferente, ¿no? Que ya se vea en un ámbito, pues que es algo que necesitamos y que es normal en ese punto, ¿no? Híjole, es que créeme que me botan muchas ideas en tantas y tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una un poquito, vamos a llamarla tonta, ¿no? O sea, hablando de lo que son las evaluaciones de las personas y luchadores, es que imagínate, ¿no? Evaluar a un luchador rudo, técnico, exótico, mini, o sea, vamos, o sea, ese es muy amplio, ¿no? Y a mí me vuela la cabeza en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Sí, justo, o sea, la ventaja de la lucha libre profesional es que, y sobre todo la mexicana, es que hay una variedad de personajes y los personajes son, de alguna manera, son parte de la personalidad del luchador, ¿no? Entonces, una persona puede tener su personaje rudo, pero su personalidad puede ser completamente lo contrario, ¿no? Y asimismo puede meter de su personalidad en el personaje. Igual con los técnicos, con los exóticos, de todo tipo, ¿no? La ventaja de este deporte, o lo bonito de este deporte, es la multiculturalidad y sobre todo la multipersonalidad de los personajes que hay. Multipersonalidad me parece una palabra tan bonita, pero tan diversa, tan, no sé si peligrosa, pero tan particular. Oigan, el tiempo se está pasando de volada. Yo le invito a que se quede con nosotros. Vamos a hacer un breve corte promocional. No se mueva. Estamos platicando con Bruno Escobar acerca un poco, sí, del impacto quizá, o la falta que hace pues el tema de la salud mental dentro de la lucha libre, que tiene que ver con un proyecto que están desarrollando, que vamos a tocar al regreso de esta breve pausa promocional. Agradezco a mis compañeros en controles de transmisión, quienes gracias a ellos es que llegamos hasta ustedes, ya sea por las ondas hertzianas o por la vía digital. No se mueva, quédese con nosotros aquí en Entre Cuerdas. Así termina la primera caída. En un momento, regresamos. La radio es una tecnología indispensable para las contingencias climatológicas, ya que funciona cuando otros servicios como la telefonía o la televisión no pueden llegar ante sismos, huracanes e inundaciones. Siempre es recomendable tener a la mano una radio con pilas. Actualmente, los celulares cuentan con ese servicio de fácil acceso. Solo tienes que abrir la aplicación de radio y colocar tus audífonos con los cuales podrás sintonizar cualquier frecuencia de tu región. Además, ahora existen variedad de pilas recargables para que tu radio siempre esté encendido y tú informado. Sistema Universitario de Medios Autónomos. Si eres estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y necesitas apoyo emocional, llámanos. Línea Garza te escucha a las 24 horas del día, 365 días del año. Teléfonos 771-717-2000, extensión 2888 o 771-717-2033. Estamos de vuelta en el cuadrilátero. Estás escuchando Entre Cuerdas. Ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Cuerdas, y si usted no sabe lo que está pasando, si usted se acaba de conectar, si usted le acaba de poner al YouTube Live, bueno, le platico de volada que tenemos a la distancia a Bruno Escobar. Y es que cómo llegamos a Bruno fue una peculiaridad, y también siento, yo no creo en las casualidades, y siento que el mundo a veces conspira para que ciertas personas se encuentren y de esta manera podamos platicar de este tipo de temas. Está estudiando el último año de psicología, y como proyecto profesional de sus prácticas profesionales, un equipo de trabajo y él están realizando un programa de acompañamiento psicológico que está enfocado a talento independiente, como a promotoras o arenas que deseen implementar
pues un plan de acompañamiento psicológico con el grupo de luchadores que tengan a la mano. Completamente confidencial, gratuito, bajo el código ético de la Sociedad Mexicana de Psicología, y pues se abordan varios temas del cual justamente me gustaría que nos platicara Bruno, pero también, Bruno, lo mencionaste antes de irnos al corte, hay un equipo de trabajo detrás. ¿Qué onda? ¿Cuántos integran el proyecto? Todos te dijeron que sí, hubo alguna resistencia, a todos les gusta la lucha, queremos saber eso, nos encanta el chismecito. Sí, mira, por el momento somos 4. Al menos a mí y a otro de mis compañeros somos los que nos gusta más la lucha libre. Y a mis otros 2 compañeros les llamó mucho la atención el proyecto. Por lo mismo de que es algo que no se ha hecho, ¿no? O sea, no se tiene... No sé si no se ha tenido el interés o no se ha tenido la capacidad de poderlo realizar, ¿no? Entonces, desde que les propuse la idea, los 3 más lo aceptaron. Y de hecho todavía estamos viendo con más de mis compañeros si alguien se quería unir o algo así para pues también aligerar la carga del trabajo, ¿no? Ok, y es que, híjole, hay tantas y tantas cosas que pueda ayudar realmente la psicología, lo que es la lucha libre, como también igual en la vida diaria, lo expreso nuevamente. Pero coméntanos, ¿cómo es ese plan? ¿Qué pasos tiene para que pues la gente igual, digo, pueda decir, caray, pues yo tengo el interés, ¿no? Gente que se dedica a la lucha libre que nos ve y nos escucha. Coméntanos algo así, Bruno. Sí, mira, primero como todo plan, es importante hacer la evaluación inicial, que en este caso consiste de una pequeña plática, una pequeña entrevista, se platica sobre algún historial médico, algo de importancia, y se realizan unos pequeños cuestionarios, ¿no? Algunos pueden ser, como habíamos comentado antes del corte, sobre personalidad. Se pregunta también sobre si el luchador o la persona ha tenido algún consumo de sustancias en su vida, sobre si alguien de su familia, para ver alguna comorbilidad, o sobre todo alguna patología de alguna enfermedad, si tiene algún padecimiento psiquiátrico, ¿no? Para poder, en base a eso, seguir planeando las siguientes sesiones, ¿no? Una vez que se tiene esas sesiones, se van trabajando los objetivos generales, que sería ver la disonancia de identidad, la ansiedad precompetitiva, la comorbilidad del dolor con la depresión. Y también estamos agregando ahora sobre la presión social que viene al ser luchador, desde ser la presión de los promotores, la presión de los compañeros, la presión de la familia, ¿no? Y también el cómo llevar sobre todo ese hate que viene de la gente, ¿no? De los fans, incluso de los mismos compañeros y hasta de la familia, ¿no? Todo eso se adapta, depende de la persona y se va adaptando por las sesiones. Depende también si la persona tiene tiempo. Lo más ideal serían sesiones de una sesión a la semana por de más o menos 1 hora máximo, ¿no? Y ahí se trabajarían las técnicas, se daría algunas consejos, sobre todo, más que nada centrado a la persona, ¿no? Si esta persona nos dice, no, es que yo no tengo ansiedad precompetitiva, pero sí me molesta mucho que mis compañeros, la presión de mis compañeros o la del promotor. Sobre todo es lo del promotor, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente acepta o no sabe tener límites, ¿no? No sabe poner límites. Hemos visto muchas veces que la historia de Don Elia Park, ¿no? Lo ponen a luchar luchas extremas y todo, y le terminan pagando 2 pizzas y una coca, ¿no? El cómo saber poner límites en todo tipo. Y es eso más que nada, o sea, irlo adaptando a la persona y a las necesidades que tenga. En las últimas instancias se hace otra vez una revaloración. Se vuelve a hacer las mismas preguntas que hicieron en un principio para ver cómo funcionó el plan. Y se le manda como un tipo botiquín, en el cual son las técnicas que se trabajaron y las cuales le pueden ayudar para que él pueda implementar él solo sin necesidad de seguir buscando más acompañamiento, ¿no? Todo esto en caso de que todo
vaya bien, ¿no? Todo vaya conforme al plan. Obviamente, si vemos que la persona necesita ayuda profesional seria, se va a canalizar y se va a tener que buscar una persona especializada en eso, ¿no? Hay muchos casos de que puede haber un riesgo suicida, puede haber un riesgo más fuerte de caer en alguna sustancia o algo así, ¿no? Ay, híjole, Ray. No sé. Me habló de el mundo perfecto, o sea, así tendría que ser. Lamentablemente, y esta va para ti, Ray. Los luchadores desarrollan hay una palabra, un umbral del dolor mucho más alto. Es mucho más difícil que a lo mejor el luchador detecte alguna molestia mínima físicamente. Ahora bien, ¿qué tanto ese umbral del dolor nos aleja de esta percepción? Y también no sé si también sea el tema de la apertura. Aunque esa es otra. Más bien, primero, el umbral del dolor alto que maneja cualquier luchador es un obstáculo para que a lo mejor puedan intervenir, en este caso, expertos en el tema, en la salud mental. Es que es muy, muy, muy complejo, Santi, Bruno, porque a final de cuentas, yo considero que, si bien es cierto que la personalidad del luchador, digamos el ego, la personalidad debe de ser muy resistente, y creo que los luchadores de la vieja guardia, no me dejarán mentir, viene aunado a lo que son, pues de alguna manera, violencia física, mental, desde que nacen, desde donde viven, desde muchas cosas, ¿no? En la cual, pues en teoría, aprenden a resistir por supervivencia, y entonces creo que encuentran la lucha libre como, pues, un canal para sentirse a gusto, ¿no? Como bien lo dice Bruno, ¿no? De acuerdo a las personalidades. Pero, por ejemplo, ahí al experto de la materia de psicología que es Bruno, habrá que preguntar, ¿no? O sea, lógicamente, alguna lesión grave, larga, pues debe de afectar emocionalmente, psicológicamente. Después de una lesión fuerte, el regresar al ring, por ejemplo, ¿no? También, pues no sé, ¿no? Muchos luchadores que de momento dicen, ya me lesioné, pierdo auge, ¿y cómo regreso emocionalmente y psicológicamente? ¿Cómo afecta en ese sentido lo que es las lesiones y la salud mental, Bruno? Sí, justo, Ray. La verdad, las lesiones afectan mucho, no nada más física, sino mentalmente, ya que pues, muchos luchadores viven por función, ¿no? Entonces, el lesionarse es el perder el sustento de ellos, ¿no? Entonces, una vez que ya se alivian y el que ya están curados, el regresar para ellos es el miedo a volverse a lesionar, ¿no? Y hemos visto muchas veces muchos luchadores que bajan el nivel o incluso ya no luchan como luchaban, cambian completamente su estilo por miedo a volverse a lesionar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la salud mental, porque tienen ese miedo de volverse a lesionar, no porque, a veces sí mucho porque pierden auge y porque ya no tienen la popularidad que tenían antes, pero muchas veces es porque pierden el sustento y ya no tienen cómo llevarle de comer a su familia, ¿no? Eso también lo tocamos en el plan, el cómo poderle perder el miedo a la lesión, ¿no? Porque muchas veces el miedo nos provoca lesionarnos otra vez, ¿no? El miedo provoca que nos sucedan las cosas que nos dan miedo, ¿no? Muchos lo llaman de que es que lo estás llamando, pero realmente te estás poniendo en un estado de alerta que descuidas lo demás de tu entorno. Ay, Dios. Bruno, imaginemos que esto permea, que de alguna manera hace ruido, y entonces, más bien, la pregunta directa es, ¿por qué sí a los luchadores profesionales les tenemos que hacer un examen de aptitud, de condición física,
¿Y por qué tenemos que incluir el examen de salud mental? Bueno, porque realmente todo tiene que ser algo integral. No se puede decir que tenemos salud si estamos mal mentalmente, ¿no? No podemos decir, es que el de la aptitud física la pasó muy bien, porque pero pues ahí no le hacemos ningún examen psicológico ni nada. Porque, incluso, la definición de cajón de salud es que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces es de suma importancia el poder también darle ese lugar a la salud mental, ¿no? O sea, uno no puede estar sano si su mente no está sana también, ¿no? Mucha gente, lo vimos últimamente en las entrevistas que ha dado Kurt Angle, ¿no? De cuando estaba en TNA, toda su época en la que consumía los painkillers, ¿no? O sea, él estaba físicamente bien, pero mentalmente estaba destrozado, ¿no? Y toda esa época la recuerda mal. Y mucha gente dice, no, pero es que era el auge físico de Kurt Angle y todo eso. Pero él mentalmente no se encontraba bien y por eso no podía rendir como él quería, ¿no? Porque si una persona no está bien mentalmente, no puede estar bien físicamente, ¿no? Por eso es muy importante, porque todo es parte. No puede haber es como una máquina, no puede estar funcionando no puede funcionar bien la máquina si un engrane está fallando, ¿no? Híjole, y es que es tan amplio y también tan complejo, porque como bien lo dice Bruno, el manejo de presión, el manejo de emociones, el manejo de lo que es la persona como tal, y aparte el manejo del personaje, híjole, es realmente, yo creo, es más, yo consideraría que en ese sentido, pues tendría que ser el punto número 1 o 2 por lo menos de hacer una evaluación a lo que es un luchador psicológicamente, ¿no? Porque también igual el estar enfrente de un contrincante, pues depende mucho cómo le vaya al contrincante y cómo te vaya a ti en ese sentido, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, lo que es la presión en cuanto al público, como lo mencionaba hace un momento Bruno. Pero yo creo que también igual, digo, lo más importante es lo que es el personaje y la persona, ¿no? Como tal, ¿no? Bruno, ¿cómo, digamos, hacerle para que un luchador profesional como tal no tenga un impacto yéndose a cada una de los costados, digámoslo así, ¿no? En cuanto a la persona y el personaje, más cuando de momento interpretan por muchísimos años a un personaje, ¿no? Y se la pasan más en giras, por ejemplo, que en casa, ¿no? Y después llegar a casa y no ser el personaje, ¿no? ¿Cómo hacerle en ese sentido, Bruno? Sí, se habla mucho de que se tiene que manejar como si fueran dos personas diferentes, ¿no? Se tiene que manejar como que durante el trabajo, durante la lucha, es él, pero tiene que entender que es únicamente su herramienta de trabajo, ¿no? Es únicamente el personaje y eso no lo hace la persona, ¿no? Eso no lo hace mejor persona, eso no lo hace mala persona, ¿no? Sino me llama mucho la atención una entrevista que no tuvo hace mucho Penta, no me acuerdo con quién fue, que decía que sí, o sea, mientras estaba en el ring o con los fans o algo así, sí era cero miedo y todo eso, pero cuando estaba con sus hijos y en la escuela de sus hijos y todo, o sea, él no podía hacer eso, o sea, él tenía que ser el papá de sus hijos, él tenía que ser esposo, él tenía que ser el hombre de familia, ¿no? Y es mucho eso, es entender y saber poner los límites en el personaje, ¿no? Y sí, es complicado, pero es algo que se tiene que ir trabajando y por eso también es muy importante es muy importante que toda persona lleve una terapia psicológica, pero sobre todo los luchadores, porque llevan ese tipo de manejo mental o de esfuerzo mental, ¿no? El de ir cambiando entre personalidades de un momento a otro, porque también, o sea, a lo mejor pueden estar en la calle con su familia, pero si llega un fan, pues no lo van a tratar como la persona que está con su familia, ¿no? Aquí hay un tema que estamos pasando por alto o no sé si lo tengan en el radar. Más o menos la gente que ahora tiene el hábito de ir a consultas psicológicas está entre, no sé, la media entre los 20 y los 30.
realmente en la lucha libre hay mucha, no es edadismo, pero sí gente pues de muchos más años. Y esa generación era de los que decían ir al psicólogo es de locos. ¿Por qué vamos? Y no vamos tan lejos. La lucha libre llega en México en 1933. La carrera en psicología nace en 1938. Incluso le lleva 5 años de distancia entre una cosa y otra. ¿No crees que puede ser un tema peligroso generacional, Bruno? Que digo, a lo mejor los chavos, estas nuevas generaciones de luchadores van a crecer con muchas más herramientas, porque tienen más apertura mental, porque tienen muchas más cosas a lo mejor que otras no. Pero sí, yo veo difícil que a lo mejor gente de más años, ponle de más de 40 luchadores, puedan decir sí, yo cedo, me gustaría este acompañamiento. ¿Crees que esta brecha generacional sí importa en tu estudio, en el proyecto? Sí es muy importante y la verdad, como dices, sí es muy complicado, ¿no? En general, en la lucha libre más, pero en general estamos hablando de que México es una sociedad en la que apenas está dándole la importancia a la salud mental, ¿no? Y como dices, a la gente que va a terapia es en promedio entre 20 y 30 y tantos años, no 30 altos. No, todavía ves mucha gente que a los 40, 50 dice, cada vez es menos, pero todavía dice, no, es que yo por qué voy a ir al psicólogo si se me pasa, ¿no? O que dicen, no, es que esta persona está deprimida, pues échale ganas, ¿no? El típico échale ganas. Y sí es muy importante el empezar a derribar esas brechas, porque justo esas personas son las que más necesitan esa ayuda, ¿no? Son las que más, por lo mismo de esa cultura que teníamos o que tenemos todavía de la meritocracia, del que es que el que existe es porque resiste, todo eso, los termina afectando más, ¿no? Mucha gente que se guarda todo eso y pues afecta muchísimo más, ¿no? Por eso es muy importante ir derribando esas brechas y pues con el tiempo se tienen que ir haciendo, ¿no? No es algo que se va a hacer inmediatamente, pero es algo que se tiene que empezar a hacer, ¿no? Y sería muy importante también. Híjole, de verdad que en ese punto me vuela mucho la cabeza porque al final tenemos arraigado mucho adultocentrismo en ese sentido para cómo llevar a entrenar a un luchador profesional, y la mayoría de la gente como bien lo decías, de 45 y más, 50 y más, que son las estrellas de la lucha libre, los grandes íconos, pues no tuvieron verdaderos profesores. Los verdaderos profesores, desde ahí empezamos con decir verdaderos profesores, cuando tú puedes en un momento dado dar enseñar a alguien algo que tú sabes y no por el hecho de eso ya requieres un título. Realmente es muy difícil en ese punto, ¿no? Porque al final son estas personas las que por respeto que te hacen que les tengas, pues a lo mejor pasas desapercibido y lo dejas ahí muy, muy a la ligera, ¿no? En este caso, Bruno, no sé, se me ocurre hacerte esta pregunta. ¿La lucha libre genera fortaleza mental o más desgaste emocional? Yo siento que la lucha libre llevada de una manera sin ayuda genera desgaste emocional y desgaste mental. Pero si se lleva de una manera sana, tranquila, a lo mejor no necesariamente la persona va a ocupar un acompañamiento psicológico si lo quiere, ¿no? O si no lo quiere. Se puede llevar de una manera sana, ¿no? Lo ideal sería que se lleve con un acompañamiento, sí, porque todos necesitamos un acompañamiento psicológico. Pero realmente la lucha libre es un deporte desgastante física y mentalmente, pero sobre todo mentalmente, ¿no? Estamos hablando de que, retomando lo que habíamos contado hace ratito, ¿no? Es el único deporte en el que una persona tiene que cambiar de personalidad de un momento a otro, ¿no? Y un día puede tener una personalidad y al otro otra, ¿no? O en una función una y en la siguiente otra, ¿no? Y a veces hay gente que tiene funciones, el mismo día tiene unas 10 funciones, ¿no? Y en las 10 son personajes diferentes.
¿no? Entonces es un desgaste mental y emocional demasiado fuerte. Yo me quedé pensando además en esto que decía Bruno, de esta generación que se crió bajo la meritocracia, bajo esta lamentable cultura de la violencia que hemos escuchado, hemos sido testigos en estos micrófonos de, pues es que así le enseñaron a mi profesor y así me enseñó mi profesor, y entonces es un patrón violento de es que me enseñaron a trancazos, te enseño también a trancazos, y se repite y es un ciclo sin fin. Y que realmente que es esta misma generación que no acepta el acompañamiento psicológico, que dice que no le ayuda o que lo asume de esa manera. No generalizo, pero sí es una gran mayoría. Y pues híjole, qué peligroso. Ahora bien, también lo decía Bruno, en México realmente es muy reciente que le estamos dando la importancia que se debe a un tema de acompañamiento pues de este tipo, ¿no? Para todos, ¿por qué sí tenemos que tener este acompañamiento psicológico, Bruno? Ya lo dijiste y lo especificaste para luchadores, pero si a alguien que nos está escuchando no le interesa la lucha libre, a lo mejor iba pasando, pero necesita escuchar por qué necesita tener acompañamiento psicológico, ¿qué le podrías decir? Bueno, es importante porque, retomando, sin un acompañamiento psicológico y sin una mente sana no hay salud, ¿no? O sea, la salud no es nada más la ausencia de enfermedades o de infecciones o de lo que sea. La salud no es el sentirse, el despertarse y decir, ay, hoy me siento bien o sea, hoy no tengo gripa, hoy no me duele nada. La salud es el poder decir que estás bien con tu cuerpo y con tu mente, ¿no? Es algo integral, ya que si no tenemos uno, no puede funcionar el otro, ¿no? Es lo mismo. O sea, sin salud mental no hay amor propio. Sin amor propio no hay salud mental, no hay salud física, no hay nada, ¿no? Entonces, o sea, sin una no existe la otra. Entonces, es demasiado importante el poder llevar el acompañamiento psicológico. Ok, y en ese sentido, ¿qué consejo darías igual en este punto? Un consejo mental directamente para los luchadores. Sí, quítense el estigma. Realmente no hay... La gente que va al psicólogo, que necesita el acompañamiento psicológico, no es porque esté loca, no es porque haya algo mal en su cerebro, sino porque necesita ayuda para mejorar algunas cosas, ¿no? No se vayan con esa idea de que estás mal en el cerebro o estás mal, sino véanlo como que el acompañamiento psicológico es porque quieren estar mejor y porque quieren que su vida sea mejor. Bruno, se nos está pasando el tiempo de volada. Vas a regresar irremediablemente. Nos tienes que contar cómo te fue después de ejecutar los planes de acción. Con quien quiera sumarse, con quien haya ido. Pero ¿qué expectativas tienes previas a ejecutar esto? Y a lo mejor si alguien lo está escuchando, le interesa y pues quiere a lo mejor más informes, ¿cómo se pueden contactar contigo? Pues mira, las expectativas es el que la mayor cantidad de gente pueda participar, el que pueda llegar a mucha gente, el que pueda ayudarlos y que tenga resultados positivos. Y pues por contactarnos por Instagram, yo creo, pues sería más fácil. Por Instagram es _medicen.bruno. Por ahí por un DM me pueden contactar y ya les estaría diciendo más o menos cómo va el plan y todos los pormenores. Y pues esperemos que se unan, ¿no? No, de verdad, muy agradecido, Bruno, de verdad por esta plática que pues yo creo que es para hacer unos 5 o 6 programas, yo creo que es muy amplio y muchos más, pero más que nada muchas gracias a ti, a tu equipo y a toda la gente que está alrededor tuyo que hizo posible que esto se esté dando, que se vaya a dar y que vaya a ser un éxito también y que sea el reflejo también para pues toda la gente que está alrededor de la lucha libre y también igual de la sociedad,
para que podamos estar incluidos, que nos podamos intercalar a esto que viene siendo la salud mental, que pues nos concierne a todos. Y de verdad muchas gracias por tomar en cuenta a este lindo deporte que es la lucha libre, Santi. Pues nada, solamente agradecerte por desde tu trinchera, por desde tu área de estudio, por aportar justamente a la lucha libre. Va a ser un precedente, no tengo dudas. Y pues nada, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, Santi, muchas gracias, Ray, por invitarme a su espacio y pues aquí estamos. Y gracias también a usted, querido radioescucha, que se encuentra del otro lado de su aparato radioreceptor y o digital, por acompañarnos a lo largo de esta emisión. Usted ya lo sabe que nos vemos y nos escuchamos a esta misma hora y por esta misma frecuencia universitaria. Hasta la próxima. La caída ha terminado. Volveremos a encontrarnos la próxima semana entre cuerdas.